equipo, por favor, conéctate con tu mente, conéctate con tu corazón. Hoy estamos aquí desde la bella ciudad de Bogotá, que hoy amaneció soleada, no amaneció tan fría como de costumbre en estos días y estamos teniendo un día increíble. Así que, por favor, junta tus manos, frota tus manos. Recuerda que cuando juntas tus manos y las frotas, algo poderoso sucede en tu vida. Algo poderoso, reacciones químicas llegan a tu cerebro porque sientes que te estás preparando para algo increíble. Así que hoy vamos a estar hablando de producir o cómo producir un cambio positivo, que es la prueba esencial del liderazgo, y vamos a tocar la parte 2. Estamos hablando y estamos muy conectados con todo lo que es la parte del cambio, el cambio. Y yo creo que hace 15 días, hoy y dentro de 8 días, esta va a ser nuestra palabra clave. ¿Por qué? Porque el cambio sí o sí es una de las partes más fuertes dentro de lo que es el liderazgo. ¿Y por qué es la prueba esencial? Porque cuando tú estás teniendo cambio en tu vida, significa que estás creciendo, que estás llevando tu vida a otro nivel, que estás llevando a las personas que te rodean y a tu propio equipo, a tu propio liderazgo, a otro nivel. Y quiero que arranquemos, ya para entrar en materia hoy, con esta imagen que, bueno, me parece increíble. Es una pequeña oruguita con esa sombra que se convierte en una mariposa. Y esta imagen es muy diciente. Yo creo que todos, absolutamente todos, tenemos una sombra que a veces refleja algo mucho más grandioso en lo que nos podemos convertir. Y a veces de pronto estamos mirando solamente el reflejo, pero no estamos mirando la proyección de a qué punto podríamos llegar. Y para entender lo que es el cambio, vamos a arrancar con un pequeño test. Así que tú puedes en este momento tomarle un pantallazo ahorita las preguntas que vamos a tener. ¿Por qué? Porque aquí nos estamos formando en habilidades y en técnicas de mercadeo, pero también en habilidades y en técnicas de liderazgo. Por eso cuando tú hablas de network marketing o hablas de mercadeo en red, recuerda que esto tiene dos palabras. La primera palabra es mercadeo, o sea, significa ventas. ¿Cómo voy a llevar el producto? ¿Cómo voy a mercadear mi propia marca? ¿Cómo voy a mercadear también mis actividades? ¿Cómo voy a mercadear mis eventos? ¿Cómo voy a mercadear mis productos, mis servicios? Pero también viene la otra parte, que es que la red, que es que la parte del liderazgo, lo que es el crecimiento personal que debemos tener para poder impactar las vidas que están alrededor nuestro. Y para hablar del cambio, necesitamos entender que cuando estamos cambiando, necesitamos entender estas preguntas para saber si están respondiendo de forma positiva. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos estar seguros de que sí se necesita un cambio? ¿Cómo puedes estar seguro cuando estás haciendo un montón de cosas y necesitas cambiar? Si las preguntas tienen como respuesta un sí, el cambio va a ser mucho más fácil. Pero si las preguntas te hacen dudar o tienes un no como respuesta, tal vez significa que el cambio sea mucho más difícil. Y esto no quiere decir con que si la respuesta es no, entonces no debes cambiar en esa área de tu vida. Todos, absolutamente todos, estamos viviendo una constante en el cambio. Yo te digo y me gusta colocar mucho lo que son los ejemplos con respecto a lo que son las relaciones y en este caso con respecto a mi matrimonio. Yo no soy la misma persona que era hace 10 años para absolutamente nada. ¿Por qué? Porque he tenido que vivir un proceso de cambio y un cambio constante. Porque si yo estuviese con los mismos comportamientos, con las mismas actitudes de hace 10 años, te aseguro que nuestro matrimonio junto con mi esposa no hubiera podido crecer en absolutamente ningún área. ¿Y por qué te coloco el ejemplo del matrimonio con la red, con la organización, con la familia, con tu empresa, con tu empleo? Porque si tú no decides cambiar y si no decides hacerte las preguntas correctas, va a ser muy difícil que venga un crecimiento, un crecimiento. Ahora, hoy es un día de cambio y si tú estás dispuesto a cambiar, quiero que me coloques la palabra cambio en el chat. Este vuelo apenas está arrancando, así que todavía estamos entre comillas como cuando va a arrancar el vuelo que está carreteando el avión, todavía no hemos despegado, estamos haciendo apenas en este momento
las pruebas, estamos en este momento haciendo el test, estamos haciendo la inducción porque este vuelo está a punto de arrancar. Y si tú estás listo, quiero que por favor me coloques la palabra cambio. Cambio, cambio, excelente. Gracias, Johnny, gracias, Karina, gracias, Fanny, gracias, Giovanna, gracias, Cristian, gracias, Daniel, gracias a cada uno de ustedes por interactuar. Mejor dicho, estamos cumpliendo con las normas de bioseguridad, pero estoy muy emocionado por lo que estamos a punto de vivir en este web. Ahora, ¿qué es importante entender? ¿Qué es importante entender? Cada una de las siguientes preguntas, tú las puedes responder con un sí y con un no. Si las respuestas son sí, el cambio va a ser mucho más fácil. Si las respuestas son no, va a ser un poco más difícil. Y estas preguntas te pueden llevar en diferentes áreas de tu vida a tomar una determinación. Ahora, las vamos a aplicar con respecto al negocio, porque en el negocio hemos tenido la capacidad de vivir diferentes etapas y diferentes épocas y el cambio siempre ha sido una constante. Y las personas que están más cercanas a nosotros dentro del equipo lo saben. La primera pregunta es, ¿beneficiará el cambio a las personas que te siguen? Ponte a pensar esto. ¿Beneficiará el cambio a las personas que te siguen? Yo te lo digo como líder de una organización, como guía, como orientador, como tú lo quieras llamar, y doy gracias a cada uno de ustedes que nos han permitido y nos han dado su confianza para poder también tomar determinaciones que hemos tomado en algunos momentos. Cuando hemos tenido que hacer cambios, cuando hemos tenido que cambiar, cuando hemos tenido que asumir aún cambios corporativos, siempre tenemos que hacer todas estas preguntas. Y aunque algunas sean sí o otras sean no, siempre los cambios hacen que podamos mover las aguas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando no se mueven las aguas, ¿qué pasa con el agua? El agua se estanca porque no tiene oxigenación. Ahora, lo primero que tienes que preguntarte es, ¿va a beneficiar el cambio que tú hagas con respecto a las personas que te siguen, a las personas que te rodean en tu equipo? Segundo, pregunta, ¿el cambio es compatible con el propósito de la organización? Ojo con esto. Ojo con esto, porque son preguntas muy importantes, ya que estamos hablando de qué? De redes de liderazgo, ¿sí? Yo sé que son redes de mercadeo, pero estamos liderando todo el tiempo. Y si tú quieres que tu equipo realmente crezca, tienes que comenzar a construir líderes. Así que tienes que preguntarte, si tú decides cambiar algo con respecto a la forma en la que estás vendiendo, por ejemplo, voy a colocarte un ejemplo muy sencillo. Eh, Hace un tiempo una organización estaba muy preocupada porque, o no muy preocupada, estaban buscando de pronto cuando uno de los bots comenzaron a cobrar, quisieron pasarse directamente a dónde? A otro bot. Entonces, te voy a colocar un ejemplo muy sencillo. El cambio de un bot, ¿sí? De una herramienta tan sencilla para lo que es la consecución de las ventas. Primera pregunta, ¿beneficiará el cambio a las personas que te siguen? Tienes que hacerte las preguntas. En este caso, entonces, puede ser beneficioso por el costo, pero no puede ser beneficioso porque se puede tomar mucho tiempo el tema de que las personas aprendan otro lenguaje en otro bot. ¿El cambio es compatible con el propósito de la organización? Claro, es compatible. ¿Por qué? Porque el propósito sigue siendo vender más y enseñar a las personas a crecer y enseñar a las personas a que puedan construir organizaciones de liderazgo, pero que también tengan herramientas claras. El cambio es específico y es claro con respecto, digamos, a este ejemplo que te estoy dando del cambio de un bot. Por ejemplo, de pasar de ManyChat a ChatFuel o pasar a Botsify, a cualquiera de los tres. Entonces, te estoy dando un ejemplo muy sencillo para que entiendas cómo se dimensionan directamente los cambios. El cambio es específico y es claro. ¿Están de acuerdo con este cambio los mejores que representan el 20%? O sea, el 20% de tus líderes o de las personas que están en tu organización. Si tú estás solito, no te preocupes porque estás arrancando. Pero cuando tienes una organización, tienes que preguntarte, ¿están de acuerdo con este cambio las personas que representan el 20% de tus mejores líderes? ¿Es posible probar el cambio antes de realizarlo? ¿Están disponibles los recursos físicos, humanos y financieros para realizar el cambio? ¿Es reversible el cambio? ¿El cambio producirá beneficios a corto, mediano y largo plazo? ¿Es el tiempo apropiado?
Aquí te lo estoy colocando como un ejemplo muy sencillo, el cambio de un bot. Ahora vayamos un poco más allá porque he tenido que vivir la experiencia con muchas personas. Recuerdo que hace un tiempo tuve una persona que me dijo que estaba con diferentes preguntas con respecto a la red, con respecto al manejo, con respecto al plan de compensación, con respecto a un montón de temas. Y la verdad, en aquel entonces, yo le hice muchas preguntas directamente a esa persona y esa persona no tenía claridad de muchas de estas preguntas que te estoy haciendo, porque él pensaba que el problema estaba en los productos, que el problema estaba en el plan de compensación, que el problema estaba en las ventas, pero el problema nunca estuvo ahí, el problema estaba al interior de él. Y fueron varias cosas que yo le dije. Para hacerte corta la historia, después de algunos años de haber pasado, algunos meses, de haber pasado directamente el proceso, esta persona reconoce que si pudiese devolver el tiempo, nunca hubiera tomado la decisión de irse a construir supuestamente dentro de otra organización. ¿Cuál es el problema cuando las personas piensan que las cosas están afuera y piensan solamente de una forma unilateral, sin pensar todos los puntos de vista que hay? Por eso te digo, si tú estás construyendo con nosotros en Big Crown, no te separes del fuego, no te separes de la fogata. ¿Por qué? Porque aquellas personas que se separan piensan que pueden llevar ese fuego y pueden incendiar algo y lo que hacen es que apagarse. Porque aquí en la fogata, aquí en la hoguera estamos todos a muy buena temperatura. Ponte a pensar cuántas organizaciones hoy están reunidos un viernes a las 9 de la mañana y se dan el gusto de tener más de 100 conexiones. Y no solamente un día, sino en 10, 11, 12 webinars que podemos tener semanalmente. Eso significa que estamos en este momento llegando a tener la temperatura correcta y estamos armando un incendio, una fogata. Imagina cuando ya en este momento tengamos que comprar salas para 1000 personas, para 500 personas, para las diferentes personas que se vienen conectando dentro de las organizaciones. Porque hoy estamos hablando que es un viernes de la nueva normalidad y tú estás conectado acá. Tú estás conectado y somos más de 114, sí, casi 120 personas conectadas en una mañana de viernes, o en una mañana de lunes, o en una mañana de miércoles. Imagínate lo que está sucediendo. Todos los cambios requieren estas preguntas. Y estamos aprendiendo de liderazgo, ¿sí? Ahora, el liderazgo se aprende a través de dos cosas. Una, a través del consejo. Dos, a través de la experiencia. Y la segunda siempre va a ser mucho más costosa que la primera. Cuando las personas tienen que aprender por experiencia propia, te digo, tienen que aprender de sus propias decisiones y eso es muy doloroso. Aquí lo que estamos haciendo es expandirte el panorama, ver con una visión mucho más allá de lo evidente, como decía Leono en los Thundercats, que era una de mis caricaturas favoritas, entendiendo que estas preguntas son las que te dejan ir un poco más allá de lo evidente. ¿Sí se acuerdan cuando Leono decía espada del augurio? Bueno, los que son contemporáneos conmigo, déjame ver más allá de lo evidente. Bueno, esto en liderazgo es exactamente lo mismo. Si tú quieres ver más allá de lo evidente, tienes que hacerte estas preguntas. Ahora, cuando tú tomas decisiones y las sumas con el tiempo, puedes llegar directamente a un desastre o puedes llegar al éxito. Las decisiones en el tiempo correcto o las decisiones en el tiempo equivocado pueden llevarte a un desastre completo o a un éxito total. Y quiero decirte que hay 4 escenarios normales, dentro de los cuales nosotros tomamos decisiones más tiempo. Cuando se toman decisiones equivocadas en el tiempo equivocado, esto es igual a ¿qué? A desastre. Es igual a no haber hecho absolutamente nada, sino haber perdido. ¿Por qué? Porque se pueden tomar decisiones equivocadas en el tiempo equivocado. Vuelvo al ejemplo de la persona que yo te dije, cuando hace algunos años yo le dije, no tomes esa decisión, no te vayas de la organización. No, es una decisión que ya está tomada, no era el tiempo, no era el momento correcto. Decisión equivocada, tiempo equivocado, igual desastre. Ahora, hay una decisión equivocada en el tiempo apropiado. Eso se llama ¿qué? Equivocación. ¿Por qué? Porque era el tiempo apropiado para tomar la decisión, pero la decisión fue ¿qué? Equivocada. Ahí entonces ya no pasa de desastre, sino va ¿qué? A la equivocación.
Ahora, cuando tú tomas una decisión correcta en el tiempo equivocado, muchas veces no hay aceptación por parte de las personas que, que, que están a tu alrededor. Es como el ejemplo de la tecnología. Hay personas que quisieron llevar la tecnología, era la decisión correcta, pero era el tiempo equivocado, era el tiempo equivocado. Te coloco un ejemplo. Muchas de las empresas que quisieron llevar, digamos, telefonía VoIP, o sea, telefonía para llamar por internet con algunos equipos. Yo te digo que fui parte de una compañía hace muchos años, te estoy hablando hace más de 10, 12 años, y esta compañía tenía la decisión correcta, pero el tiempo para el país donde estábamos y para el continente no era el tiempo correcto. ¿Por qué? Porque ellos quisieron traer un modelo de Europa a Estados Unidos, donde el Internet ya era de 800 megabytes, 1 giga, que cuando tú tenías, pues aquí en Colombia, me acuerdo cuando tenías 100 kbytes, ojo, 100 kbytes, el 10% de una mega, imagínate, 10% de 1 mega. Tú te sentías que volabas en la red hace 10, 12 años. Y esta compañía intentó aperturar una operación con la decisión correcta, que era ¿qué? Montar tecnología en el momento correcto, perdón, con la tecnología correcta, pero en el tiempo equivocado. ¿Por qué? Porque para que esos equipos, para que todo funcionara, debíamos tener por lo menos internet de mínimo 800 kbytes, o sea, ni siquiera de 1 mega, 800 kbytes. Entonces, ¿qué pasó? La decisión era la correcta, pero el tiempo era equivocado para el país, el tiempo era equivocado para el mercado, por lo cual no hubo aceptación del producto. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? Ahora, cuando tú tienes la decisión correcta en el tiempo correcto, se demarca el éxito. Ahora, ponte a pensar, te voy a colocar ejemplos muy normales que de pronto han sucedido en nuestras vidas o en las vidas de alguien que conocemos. Supongamos que una mujer conoce al hombre de su vida. Es la decisión correcta, pero ella queda de pronto embarazada a un momento que no es el correcto. ¿Qué pasa? Toda la familia, ¿qué hace? No acepta, no acepta, no acepta, no acepta. ¿Por qué? Porque de pronto dicen, oye, este sí era el hombre para tu vida, la mujer para tu vida, pero el tiempo para tener un hijo no era el tiempo correcto. ¿Sí me voy a entender? Cuando hay una decisión equivocada en el tiempo equivocado, dos personas que se unieron solamente por un gusto pasajero y tuvieron un hijo, ¿eso es igual a qué? A desastre. ¿Por qué? Porque el niño está destinado a crecer con un hogar completamente separado. ¿Me hago entender? Decisión equivocada en el tiempo apropiado, equivocación. Y tú puedes colocar diferentes ejemplos de tu vida. Ahora, ¿por qué te hablo de todo esto? Porque no se lidera solamente en la red. Si tú no eres capaz de liderar tu propia vida, si tú no eres capaz de liderar tu propia familia, va a ser muy difícil que puedas liderar un equipo en una organización. A ver, equipo, en el chat, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cuántos están aquí presentes? ¿Cuántos están aquí presentes? A ver, ¿qué estamos aprendiendo en esta mañana? ¿Les gusta esto que hablamos? Porque liderazgo no es solamente liderazgo del equipo. Eso, Alejandra, Candela, súper bien, excelente, súper, súper. Aquí y ahora, gracias, excelente, supremamente bien. Ok. Ahora, el proceso de cambio tiene dos cosas. Los cambios son revolucionarios o los cambios son evolutivos. Un cambio revolucionario es como decimos en el argot popular, cuando alguien patea la lonchera y hace algo completamente revolucionario y diferente a lo que se viene haciendo. Pero del otro lado está lo que regularmente, aún siendo un cambio revolucionario, va a ser el cambio evolutivo, que es cuando algo está en un estado y lo seguimos reformando y renovando y renovando y renovando. Ahora, entre el cambio revolucionario y el cambio evolutivo es el más común que podemos vivir, ¿sí? Y el cambio evolutivo es el que nos puede llevar a diferentes partes y zonas porque también tiene un factor de riesgo mucho más bajo y también tiene que ver con cosas como la constancia, la perseverancia. Ahora, en una propuesta de cambio, en tu familia, en tu organización, en tu equipo, en cada una de las cosas que tenga que ver contigo y que involucre a otros seres humanos dentro de los cuales esa decisión los va a afectar o los va a beneficiar, tu organización responderá en 4 formas diferentes. Pero ustedes dirán, pero ¿yo por qué me estoy preparando para esto si todavía no tengo equipo?
Mira, si yo hubiera recibido esta información así de desmenuzada, así de explicada, no hubiera tenido que cometer la cantidad de errores que cometí. Esto es oro molido para tus oídos si tú realmente quieres volverte un constructor. Si tú eres parte de un equipo de C4, esta es información válida para ti. Porque tú de pronto puedes decir, pero es que yo apenas estoy arrancando en el negocio. No importa. Porque cuando una persona se conecte contigo en el negocio, ya estás liderando una organización. ¿Por qué? Porque ya son dos personas en tu organización. Tú y la persona que acabas de registrar. Si ya eres ejecutivo, tienes a cargo ¿qué? Un sistema que está dependiendo de las decisiones que tú tomes. Si ya eres Jade, tienes 8 directos o 4 ejecutivos. Si ya eres Perla, tienes 12 directos o 8 ejecutivos. Y en el Zafiro ya tienes 12 ejecutivos. Tienes una organización de 36 personas. Si cuando una persona llega a Zafiro ya ha pasado más o menos por 50, 60 personas dentro de la organización. Y si vas creciendo, cuando llegas a los rangos de volumen, Zafiro 25, Zafiro 50, Zafiro Elite, las directorías, debes tener esta información. Ahora, cuando hay un cambio, hay cuatro tipos de personas. Los primeros son los que se adaptan rápidamente al cambio. Son aquellos que reconocen una buena idea cuando la ven. Este tipo de personas son las personas que todos quisiéramos tener en la organización. Su opinión es respetada dentro de la organización. Y aunque no originaron la idea, tratarán de convencer a otros en aceptar la idea. Todo lo que es el liderazgo es un arte y tú tienes que aprender a conocer los comportamientos y las personas de tu equipo. Claro, para que tú llegues a tener personas en tu equipo de este nivel, es algo increíble. Y yo te lo digo por experiencia personal y por eso edifico a todas las personas que están de forma cercana en nuestro equipo, a todo el equipo de Zafiros. ¿Por qué? Porque son personas de este talante, de este nivel. Son personas que se adaptan rápidamente al cambio. Cuando tenemos que cambiar, cuando tenemos que dimensionar ciertas cosas, cuando tenemos que hacer algo, como todo lo que pasó en la pandemia. Aquí tú en la pandemia vas a ver perfectamente estos cuatro tipos de personas. Cuando arrancó la pandemia, el equipo inmediatamente, ¿qué? Cuando yo me acuerdo que cuando hicimos la reunión para hacer todo lo que la cuarentena B-Success, tuvimos una idea junto con mi esposa, comenzamos a diagramar qué podíamos hacer. Yo recuerdo que todo el equipo, mejor dicho, sin pensarlo dos veces, se adaptó rápidamente. No hubo una sola persona que dijera otra, no, esto, lo otro, o de algunos de los ejemplos que te voy a dar ahorita a continuación. Estas personas, y por eso tú buscas ser uno de esos líderes que se adaptan rápidamente. ¿Por qué? Porque si tú te adaptas rápidamente, significa que tu opinión es respetada dentro de la organización. Y muchas veces las mejores ideas, aunque no vengan de nosotros, tenemos que tomarlas y tratar también de convencer a otras personas dentro de la organización a qué, a colocarse en ese río. Para algunas personas era loco que tuviéramos 12, 15 webinars en la semana. Algunas personas decían, no, 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 eso debemos hacerlo más poquito o en un menor nivel, porque lo que necesitamos es esto, esto y esto. Pero este primer equipo son de las personas que tienen la actitud más ganadora y se adaptan rápidamente. Segundo, hay otras personas que se adaptan por inercia y este grupo son la mayoría. ¿Cuáles son las características de este grupo? Responden a las opiniones de otros. Son de las personas que cuando se lanza una nueva idea, se quedan callados esperando a ver a qué el resto de las personas que dicen. ¿Por qué? Porque están siendo razonables en el análisis de la idea, ¿sí? Y pueden ser influidos negativa o positivamente por los miembros que están dentro de la organización, porque son las personas que están esperando y son la gran mayoría que están esperando a ver qué sucede y a ver con cuál mayoría se adaptan. ¿Me hago entender? Ahora, ¿cuántas personas dentro de lo que arrancó en la pandemia comenzaron a qué? A pensar, bueno, ¿será que esto sí va a funcionar? ¿Será que este negocio sí funciona a través de la web? ¿Será que este negocio sí lo puedo hacer solamente desde mi casa? Porque es que a mí me fascina lo presencial y los eventos y cómo vamos a hacer ahora entonces los eventos para poder captar personas, para poder tener publicidad, para poder tener prospectos. ¿Cómo vamos a hacer ahora para poder vender si yo no tengo en este momento diferentes ideas?
Son las personas que estaban, ¿qué? Analizando la propuesta y pueden ser influidos de negativa y positivamente. Yo te digo, cuando arrancó la pandemia hubo personas que se adhirieron en gran mayoría a la idea que propusimos y hubo otro muy, muy pequeño número de personas que se sintieron incapaces de ¿qué? De decir me adapto a esa idea y que fueron influidos de forma negativa por otras personas en el entorno. Está un tercer grupo, que son los últimos en adaptarse. ¿Por qué? Porque son los últimos literalmente en apoyar la idea. Normalmente hablan en contra de los cambios propuestos. Regularmente no expresarán su aceptación del cambio. ¿Por qué? Porque el ego no les permite. Y tienes que tener mucho cuidado. Si tú eres una persona que le cuesta reconocer cuando la idea de otra persona es mejor, te voy diciendo, por favor, cuida esas actitudes en tu vida. ¿Por qué? Porque de lo contrario, eso va a ser muy perjudicial en el desarrollo de tu equipo. Y adoptarán el cambio si la mayoría está de acuerdo. Estas personas, que son las últimas personas en adaptarse, son personas muy peligrosas, en el sentido de que, yo te digo, yo he conocido algunas personas dentro del equipo dentro de los cuales quise tener mucha paciencia, muchas veces durante meses, durante años, pero he aprendido con el tiempo y en el liderazgo que cuando una persona tarda en adaptarse mucho, cuando una persona siempre, yo recuerdo que yo tenía una persona, trabajé con una persona algún tiempo y, y siempre que había un cambio, siempre esta persona veía todo, absolutamente todo lo malo, veía todo lo negativo, ¿sí? Entonces, si se hacía un evento, entonces siempre había una crítica del tiempo, había una crítica de la organización, había una crítica de esto. Nunca había de pronto una palabra de aceptación o una palabra de buen ánimo. Y las únicas ideas que prevalecían eran las ideas que tenía esa persona. Entonces, cuando una persona se tarda mucho en adaptar al cambio, este tipo de personas dentro de tu equipo, te digo, tienes que tener mucho cuidado, porque son personas que regularmente terminan contaminando la organización, terminan contaminando el ambiente y la atmósfera del equipo y terminan causando diferente malestar. Ahora tú puedes pensar, pero es que esta persona genera ciertas acciones que producen, pero si alguien no está de acuerdo con la visión que tú tienes, con la visión que tú estás desarrollando en el equipo, tarde o temprano se va a generar una división. ¿Por qué? Porque cuando una persona tarda en adaptarse tanto, ¿división qué es? División no es estar peleados, división es tener dos visiones. ¿Cómo se está dividido? Cuando hay dos visiones, cuando hay tres visiones, cuando hay cuatro visiones. Y por eso nosotros como equipo pudimos en este momento converger en qué? En una sola visión para entregarte a ti, que formas parte de nuestra plataforma BigCrown, un solo propósito y un solo objetivo. Ahora, ¿qué significa? Muchas veces hay visiones que son compartidas y convergen en algo. Te estoy hablando puntualmente de cuando hay personas que todo lo critican, que todo es malo, que nunca edifican lo que se está haciendo, que siempre hay una crítica, que siempre, mejor dicho, se busca el punto negro en la hoja blanca. Hay que tener mucho cuidado. Y si tú te sientes encasillado en este tipo de personas, no te preocupes, porque hay oportunidad. Tienes que salir a dónde? A la rápida adaptación. Y está un cuarto equipo de personas que son los rezagados, que estarán siempre contra el cambio. Y son ese tipo de personas que muchas veces van de red en red, como dice mi estimadísimo Kessler, van como Spider-Man y están criticando siempre absolutamente todo. Su compromiso es con el status quo, o sea, con el estado normal de las cosas y con el pasado. Siempre lo que se hizo en el pasado fue mejor. Siempre los eventos de antes eran los mejores. Siempre lo que se hacía en el pasado fue siempre mejor. O te tratan de contar las historias de hace muchos años que vivieron en otros lados, en otras cosas, y tratan de crear división dentro de una organización. Y este tipo de personas son las que regularmente, como lo dice su nombre, quedan rezagados. ¿Por qué? Porque ya ellos con el tiempo, las personas ya no hablan, ya las personas prácticamente los olvidaron. ¿Por qué? Porque siempre el compromiso fue con el estado normal y con tratar de generar división dentro de las organizaciones. Ahora, esto es liderazgo 100%. Y te lo estoy hablando con ejemplos claros desde la experiencia, desde la experiencia. ¿Por qué?
porque tú vas a formar una organización de 2 personas, de 5 personas, de 10 personas, de 20, de 100, de 200, de 1000, de 5000. Y es importantísimo que tengas esta información afirmada en tu mente y en tu corazón. Ahora, existen 8 pasos en el proceso de un cambio exitoso. Hay 8 cosas dentro de un cambio exitoso. Lo primero por donde pasamos absolutamente todos es la ignorancia. ¿Dónde qué? No hay una dirección unificada ni hay sentido de prioridades. Y absolutamente todos hemos tenido que pasar por ese proceso. Date por muy bien servido de haber llegado a un equipo como lo es Big Crown. ¿Por qué? Porque aquí hay una dirección unificada, porque aquí hay un sentido de prioridades, porque aquí hay una plataforma que te lleva en el paso a paso, porque tienes un sistema de personas capacitadas que te están enseñando cómo crecer como persona, cómo liderar un equipo, cómo vender, cómo utilizar un producto. Te están enseñando cosas técnicas del producto. Te estamos enseñando cómo conectarte, el paso a paso de todo lo que estamos desarrollando y de lo que venimos haciendo. O sea, cada persona. Ayer, por ejemplo, en la conferencia de mi estimadísimo Camilo Insignares y de José Urriago, los edifico de todo corazón, hay algo especial en lo que se puede construir. Imagínate todo lo que aprendimos anoche, con todo, absolutamente todo lo que vivimos. Eso es que una dirección unificada. ¿Por qué? Porque todos estamos en el mismo barco. Claro, cada uno de nosotros tiene diferentes habitaciones, pero estamos en el mismo barco y vamos en la misma dirección, en el mismo rumbo. Pero en todo lo que son el proceso de éxito, de lo que es liderazgo, el primer paso es ¿qué? Ser ignorantes, donde no sabemos qué hacer, donde no hay sentido de prioridades. Ya después se pasa a un segundo paso, que es cuando llega ¿qué? La información. Hay información general, pero todavía no hay aceptación del cambio. Entonces, cuando hay organizaciones que están así, hay mucha información, pero todavía no hay una aceptación general y ahí no hay un estado de conciencia de que el cambio debe ser desarrollado. Después viene la infusión, que es como esa penetración de las nuevas ideas que puede producir confrontación y la tendencia puede ser enfocarse en los problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque está viendo en ese momento la penetración de la idea y las personas están cuestionando el cambio. Están diciendo, pero ¿por qué? Pero esto, pero lo otro, pero aquí, pero allá. Te doy un ejemplo muy sencillo. Hace prácticamente 3, 4 semanas cambió el diseño del Business Snapshot o de la instantánea de mi negocio en tu oficina virtual. ¿Y qué crees que ha sucedido? ¿Qué crees que ha sucedido? No, pero es que la oficina de antes mostraba, y había un botoncito que uno le daba a actualizar y los puntos se actualizaban y los puntos se veían tan bonitos y las órdenes, pero ¿por qué hicieron esto? ¿No me entender? Pero el cambio es en pro de qué? De un bien, lógicamente. Cuando se está construyendo una autopista, ¿a quién le gusta el proceso del trancón, la remodelación, los obreros trabajando en la vía, levantando tierra, asfalto, el tiempo que se pierde? Y cuando se termina la autopista, ¿a quién le fascina pasar por ella? Entonces, cuando estamos en esa penetración de nuevas ideas, muchas veces el enfoque es en los problemas. Pero ahora, ¿cómo hago para ver los puntos? ¿Cómo hago para que se actualicen? ¿Cómo hago para que realmente yo vea los ciclos que estoy en este momento teniendo? ¿Sí me voy a entender por qué? Porque hay una penetración de nuevas ideas y muchas veces nos enfocamos en el problema. Ahora, eso nos pasa absolutamente a todos, porque nos cuesta ¿qué? El cambio. Ponte a pensar cuando te cambian tu sucursal o el diseño de tu sucursal de banco. Ponte a pensar cuando te cambian cualquier cosa que tú vienes utilizando comúnmente. ¿Hay qué? Hay un enfoque es en por qué me lo cambiaron y no en cómo puedo tomar provecho de esto nuevo que está sucediendo. Cuarto, bien, después viene el cambio individual. ¿Qué es lo que sucede? En esta parte, ese primer grupo de personas, que son los que se adaptan rápidamente a los cambios, comienzan a ver los beneficios del cambio propuesto y lo aceptan. Esto es algo poderoso. ¿Por qué? Porque en este cuarto proceso ya viene un cambio individual. Ese 20% que están anclados, que tienen, que como decimos nosotros en el argot popular, la cogen fácil, ¿qué hacen? Toman la idea, ven el cambio propuesto y lo aceptan. Y después esto nos lleva a un cambio organizacional, que es el quinto paso, donde hay mayor apertura a los cambios propuestos. ¿Por qué? Porque alguien ya demostró que sí puede hacer un cambio y que ese cambio organizacional, si todos cambian, los pueden llevar
nos puede llevar a cumplir o a llevar a la consecución de la meta o de la idea en la cual se está cambiando. Y lo sexto es la aplicación general del cambio. Ya cuando alguien tuvo resultado con la propuesta, cuando alguien supo manejar la plataforma, cuando alguien vio que se podía hacer algo diferente, viene la aplicación directamente del cambio y eso nos lleva al séptimo punto, que es la integración. Cuando hay muchas personas que adoptan el cambio, el éxito se comienza a manifestar. Mira, por ejemplo, desde dónde nace toda esta increíble plataforma, ¿sí? Cómo toda una integración de muchas ideas, de muchas personas a nivel de producto, a nivel de liderazgo, a nivel de crecimiento personal, a nivel de estrategias de venta, a nivel de cosas técnicas de marketing digital, se va integrando y el éxito se comienza ¿a qué? A manifestar. El éxito se comienza a desarrollar y eso nos comienza a llevar ya a un octavo punto, que es cuando ya se innova. La idea, la consecución, la integración, el cambio individual, el cambio grupal, después de haber pasado por la ignorancia, la infusión, la evaluación de la idea, llega el punto de la innovación, donde los resultados significativos producen confianza y voluntad de seguir avanzando. Ahora, para que exista un cambio, debemos ponernos en evidencia. Debemos ponernos en evidencia. Si tú no te expones, no habrán resultados. No hay resultados sin exposición. Yo recuerdo que en octubre del año pasado, si no estoy mal, estuvimos en un evento en Cali con mi estimadísimo Jorgito, con Camilo, con Leito. Y yo recuerdo que ahí desde la tarima lanzamos y dijimos que íbamos a correr el rango de Rubí y nos pusimos en evidencia, hicimos estrategia con el equipo, dijimos vamos a correr, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Y qué crees que sucedió? No logramos la meta. ¿Y cómo crees que yo me sentí? Yo me sentí, me sentí desafiado. No me sentí como un mentiroso, ni me sentí decepcionado, ni como que hubiera fracasado. Simplemente me sentí de que no habíamos alcanzado la meta que nosotros queríamos. Pero me sentí bien en el sentido de que habíamos colocado en evidencia y me sentí tan bien y tan respaldado por encontrar muchos líderes que quisieron colocarse el overall en ese momento. Eh, Muchas personas de liderazgo, para no mencionar alguno en especial, que se colocaron directamente el overall para correr por la meta. Y yo recuerdo que viajábamos el 30 de noviembre a España. Nos montamos al avión junto con mi esposa y hasta prácticamente 16 horas después, ya después de poder tener internet de un vuelo súper largo rumbo a España, el 1 de diciembre nos pudimos conectarnos y vimos que no habíamos cumplido la meta. Y pues lógicamente fue muy duro, pero sabíamos que teníamos el respaldo de una organización. Y después llegó febrero, el mes más corto de todo el año, y un mes que es muy atípico, y allí logramos colocar y llegar a una meta. Logramos ponernos en evidencia, nos volvimos a colocar en evidencia, a poner en evidencia, perdón, y se cumplió la meta, se desarrolló la meta. Ahora, hay algunos puntos que suceden cuando tú te colocas en evidencia. ¿Qué sucede cuando nos exponemos? Y con esto quiero cerrar. Son 6 cosas increíbles y quiero que las tomes, las adoptes para que tú sepas cómo es el proceso de exponerse. La primera vez que te expones, normalmente hay un rechazo a esa idea porque entra en conflicto con mis ideas preconcebidas. O sea, cuando tú sientes que hay algo nuevo, y te quiero hablar a ti, si acabas de arrancar en el negocio, si estás directamente en este momento conectado con la plataforma Big Crown y a través de este vehículo increíble que hemos escogido como los Genes, tú tienes una primera exposición. Y esa primera exposición, de una u otra forma, antes de arrancar en el negocio, tu ser, tu vida rechazó esa idea porque entra en conflicto con tus ideas preconcebidas de que es difícil, de que no lo sabes hacer, de que esos negocios no funcionan, de que a alguien no le funcionó. En esa primera exposición hay un rechazo. Ya en la segunda exposición, de pronto tu vida
Tu vida, cuando te sientas ya con la persona que te patrocinó el negocio, todavía no habías arrancado, viste la información, viste una presentación virtual, viste, digamos, toda la información que te enviamos y de pronto comenzaste a pensar, bueno, lo estoy entendiendo un poco, pero todavía no soy capaz de aceptarlo. ¿Por qué? Porque estás comenzando a exponerte y las primeras exposiciones son internas para poder llegar a una exposición abierta frente al público. En esa segunda exposición tú dices, bueno, lo entiendo, estoy tomando el tema, estoy entendiendo qué es lo que hacemos en Big Crown, pero todavía no logro aceptar que esto realmente sea una buena idea para mi vida, sea una buena idea como proyecto de vida para mí y para las personas que me rodean. Lo que te lleva a la tercera exposición. Ya en la tercera exposición, tú rompiste el tema, rompiste los paradigmas, te diste a la apertura y dijiste, bueno, estoy de acuerdo con la idea, pero tengo reservas en cuanto a qué, en cuanto a su aplicación. Quiero hacerte algunas preguntas porque quiero estar completamente seguro de que el negocio sí va a funcionar para mí. Y eso te lleva a la cuarta exposición. Esa idea expresa muy bien lo que siento referente a qué, a este tema. ¿Por qué? Porque ya comenzaste a ver todo el mar de oportunidades, la plataforma, el crecimiento. Ya tus respuestas fueron ¿qué? Colocadas, ya te expusiste, te colocaste en evidencia. Recuerda que la primera exposición que tienes es cuando dices, bueno, voy a escuchar, te acepto la invitación para escuchar acerca de la plataforma de negocios Big Crown. Quiero escuchar con respecto a esto, esto y esto. Desde esa primera exposición para llegar acá, mira todas las cosas que han sucedido. Por eso me fascinó ayer cuando José David Urriago dijo más encuentros, la planificación de qué, de más encuentros, las 48 horas. Entre más tú expongas directamente al prospecto y entre más tú te expongas con respecto a la idea, va a ser muy poderoso. Imagina cuando hiciste tu primera campaña por internet. Imagínate cuando tú hiciste tu primera venta. La primera exposición me imagino que fue horrible porque tú decías, ¿será que sí voy a ser capaz? ¿Será que sí? Pero cuando llegaste a esta cuarta exposición, tú dijiste, wow, esa idea expresa muy bien como yo me siento referente a este tema, como me siento referente a las ventas, porque creo que esto sí puede ayudar. Y eso te lleva a una quinta exposición, que es ¿cuál? Cuando arrancas en el negocio, cuando montas tu primera campaña, cuando hablas con tu primer cliente, cuando haces tu primera presentación. Puse esa idea en práctica y ahora es que es increíble. Sin exposición no hay resultados. Sin exposición no hay resultados. Mira desde el paradigma número 1 que teníamos en la primera exposición, cómo puedes estar llegando a la quinta exposición. Puse esa idea en práctica y ahora que me fascina hacerlo. Es una idea increíble. Y esto nos lleva a la sexta exposición, que es la que más tenemos que compartir, que es cuando decimos, compartí esa idea a alguien el día de ayer y entre paréntesis, tú ahora sientes que la idea forma parte de tu identidad, que como si la idea fuera tuya. Hablas con tanta propiedad del negocio, hablas con tanta propiedad de la idea, hablas con tanta propiedad de lo que estamos haciendo, que las personas comparten esa idea como si fuera propia. ¿Cuántos de ustedes cuando comparten el negocio, cuando comparten la plataforma Big Crown, cuando comparten nuestro sistema de ventas, no se sienten emocionados de sentir y ver lo que siente la otra persona? Ese brillo en sus ojos, esas ganas de hacerlo. ¿Cuántos de ustedes no se sienten muy bien? Porque sienten como si la idea fuese suya, porque están compartiendo una idea que ya adquirieron, una idea que tiene también algo ya preconcebido en ustedes y que pasó todas estas diferentes exposiciones. Así que te lo vuelvo a decir. Si no hay resultados, es porque no existe exposición. Hay muchas personas a las que les compartimos el negocio y llegan hasta la primera o la segunda exposición. Pero las personas que logramos que lleguen hasta la sexta exposición son las personas que se convierten en constructores. Si llegaste hasta la quinta exposición, de pronto es una persona que tiene ya habilidades de mercadeo, habilidades de venta, pero todavía no has llegado a la sexta exposición, que es convertirte en un constructor de negocio. Estas exposiciones que tenemos, por eso colócate en evidencia, siempre me gusta colocar el ejemplo de Tomás Alva Edison, cuando él reunía una sala llena de prensa. Él anunciaba un invento y después se iba a construirlo. Imagínate, se colocaba en evidencia antes de haber tenido, ¿qué? El invento.
porque eso generaba presión sobre su vida. Y eso lo llevaba al punto de decir, lo tengo que hacer sí o sí. ¿Por qué muchas veces las personas no tienen éxito en su vida? Porque no se comprometen con nada, porque no se colocan en evidencia con nada, porque no se colocan en exposición con absolutamente nada. Y eso te lo puedo aplicar en la parte emocional, en la parte familiar, en la parte de empresa, en la parte de negocio, en la parte personal, en cualquier tema. Ponte a pensar cuando una persona está aprendiendo un idioma. ¿Cuánto miedo le da exponerse a qué? A sentirse rechazado o a que las personas de su entorno se rían de él. Hay personas que están aprendiendo, digamos, una persona en una familia de 4 está aprendiendo inglés y le da pavor exponerse porque las otras 3 personas de su núcleo familiar que no saben nada de inglés se rían de él. O sea, nos da pavor que otras personas que no saben absolutamente nada de lo que estamos aprendiendo se burlen de nosotros. Es igual con el negocio. A veces sentimos pánico y temor de exponernos a hacer algo completamente diferente cuando hay personas que están en el status quo haciendo exactamente lo mismo. Por eso esta exposición es de las más brillantes y es al nivel que tenemos que llegar si queremos construir una organización de líderes que estén liderando. Líderes que estén liderando a otros líderes. Ese es el éxito de una organización. No queremos solamente liderar personas que lideren seguidores, liderar personas que lideren solamente comercializadores, liderar personas que lideren solamente personas que tienen algunas nociones, sino personas que lideren líderes. Ahora, todos los líderes vamos a tener seguidores. Lo bonito es cuando tú comienzas a llevar a las personas a través de estas 6 exposiciones del punto de ser seguidores a convertirse en líderes. Todo esto está ligado a cómo crear una atmósfera para el cambio. Pero si ustedes quieren conocer los pasos específicos para el cambio, los espero dentro de 8 días. Equipo, gracias por su tiempo, gracias por su atención. Espero que cada una de las cosas que hemos aprendido hoy puedan calar en tu corazón y las puedas aplicar en los diferentes puntos de vida. Hoy aquí altamente comprometidos, absolutamente nada nos detiene. Nos quedan 8 días para nuestra carrera. Se están gestando cosas increíbles a nivel Latinoamérica. Viene nuestra expo. Estamos en un momento increíble. Y recuerda, estamos en el mejor momento. ¿Por qué? Porque tú no tienes que esperar a que llegue el mejor momento para tu vida. Tú puedes decidir hoy tomar este momento y convertirlo en el mejor momento de tu vida. Muchas gracias a cada uno de ustedes.